Buenas, buenas. Acá estamos en un nuevo vivo de los martes. Vamos a hablar con Dani Pochiero hoy sobre concepto creativo. Vamos a explicar, vamos a dar nuestras... Ahí se unió Dani. Vamos a explicar un poquito qué es y qué no es un concepto creativo. Hola Leo, ¿cómo estás? Ahí Dani, bueno, le voy a mandar la invitación porque, a ver, ella no se sumó. Al vivo. Ahí está Dani. Hola. La que aparezca cortada, a ver, pará. Sí, tenés que enfocarte mejor la carita. Ay, Ahí está. ¿Cómo estás? Gaby. Bien, bien. Yo estaba demasiado cerca porque estoy acá viendo, saludando a los que van entrando de a poquito. Bueno, bien. Qué lindo Llegó el juntar. día. Hace bastante que veníamos hablando, ¿no? Que tenemos que hacer un vivo juntas, que tenemos que charlar de estos temas que tanto nos gustan a nosotras dos. Así que bueno, estaba contando que vamos a hablar hoy del tema del concepto creativo, a contar un poquito qué es, qué no es también, porque es importante, ¿no? Saber qué no es, charlar un poquito de nuestros conceptos creativos, el tuyo, el mío, y dar ahí algunos ejemplos de otras marcas, como para profundizar un poco más esta idea, ¿no? Pero, ¿querés contar un poquito quién sos, qué haces, rapidito, así la gente que nos está mirando, de tu comunidad, de la mía, nos conocen a las dos? Bueno, me presento muy rápidamente, así entramos en tema. Me llamo Dani, trabajo como copywriter especializada en identidad verbal. Me encanta todo el universo de las palabras, me encanta profundamente. Y es como querer compartirlo, como que querer que llegue a más personas y que se haga como algo más comunitario esto de hacer circular la palabra, no solamente de manera creativa, sino de manera de estrategia, de manera de posicionamiento de marca, de diferenciación, ¿no? De todo lo que aporta la palabra en la construcción de una marca personal. Y creo que un poco viene de ahí estas ganas de charlar sobre esta idea del concepto creativo que a mí particularmente cuando me cruzo con dueños de marcas personales y digo la palabra concepto creativo, es como que se empiezan a abrir los ojos y vos decís, bueno, ¿esto qué es? ¿No es cierto? Entonces, bueno, me parece como que el pobre concepto creativo está un poco temido, como un poco ahí, que es complicado, que es difícil, que bueno, no se puede desarmar o abordar. Y bueno, la idea de este vivo es justamente desandar el camino eh, para ver por qué está puesto en ese lugar de medio de cucú, ¿no? De cuco, de que da miedo, cuando en realidad es una de las herramientas más poderosas en la construcción no solo de una identidad verbal, que es nuestro área, sino de las identidades de una marca en general, visual, sonora, auditiva, bueno, etcétera. Entonces, esa es un poco lo que nos tiene acá hoy reunidas. Así es, así es. Así que, bueno, ¿te parece que empecemos a contar un poco cómo definimos qué es un concepto creativo? Yo vi que hoy publicaste un reel o un post, no me acuerdo qué era, pero que hablaba así de el concepto creativo no es una sola palabra, ¿no? Este es el mensaje que vos transmitiste ahí en tu reel de hoy. ¿Querés contar un poquito a qué te referís con esto de que no es una palabra? Sí, quizás vamos a empezar como explicando, detallando la idea o el concepto, justamente como su nombre lo indica, el concepto creativo, ¿no? Y por qué yo digo que no es una sola palabra. El concepto creativo, a mí me gusta explicarlo, que es
una cuestión, como si pensáramos la trama de una película o de un libro, ¿no es cierto? Es esa idea que conecta todo aquello que sucede al interior de esa película o de ese libro. Entonces, los personajes tienen una razón de ser, los escenarios donde transcurre la historia también, los diálogos, las emociones, todo está articulado para sostener esa idea central de ese libro, de esa película. Entonces, si pensamos en esta idea o en esta definición de concepto creativo, o sea, hay que pensarlo como una cuestión más amplia, ¿no? Una cuestión como que engloba todos aquellos elementos para llegar a transmitir esa idea que queremos que ese lector o que esa persona que está mirando la película sienta, ¿no? Perciba. Y con la marca personal es lo mismo, o sea, son muchísimos los elementos que componen la marca personal y la comunicación. Por lo tanto, el concepto creativo lo que hace es abrazar todos esos elementos y combinarlos. Por lo cual, yo personalmente no puedo habilitar que una sola palabra como por sí misma sostenga todo un esquema de comunicación. Pero sí se puede pensar que una palabra puede ser la que inicie todo un desarrollo de esa idea, ¿no? Que a veces suele pasar mucho ¿no? En las emprendedoras o en las marcas que se están iniciando, que van con una palabra. Bueno, de esa palabra hay que ver en qué se termina transformando esa palabra que yo repito, si hay algo más atrás de eso que decimos y decimos y decimos. ¿Qué valor queremos transmitir o qué mensaje queremos hacer llegar a través de repetir esa palabra, ¿no es cierto? Sí. Y ahí va exactamente. Esa es la idea, porque yo puedo repetir, ¿no? Esto de soy diferente, ¿no? Uso la palabra, digo un caso, un ejemplo cualquiera, ¿no? Decir Sí. diferente, 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 y no por eso tenés un mensaje de marca ni un concepto creativo ligado a lo diferente. Ahora, si vos No. te sentás y empezás de esa diferencia a tirar sinónimos, a anclarlo a lo que es tu personalidad de marca, a relacionarlo con lo que es tu propuesta visual, a contar qué es aquello que te hace ser diferente, bueno, ahí el concepto creativo se empieza a transformar y quizás no se termine nombrando con la palabra diferente, quizás terminan palabras totalmente alejadas de lo diferente. ¿Por qué? Porque justamente ese concepto creativo va a ser todo el significante de lo que significa para esa marca ser diferente, que puede ser totalmente contrario o puede ser totalmente, no sé si contrario, bueno, pero puede haber diferentes versiones de diferente para una u otra persona. Entonces, puede haber tantos conceptos creativos como tantas interpretaciones haya de una misma palabra, ¿no? Esas un poco. Aparte hay que tener en cuenta que el concepto creativo, por lo menos de la manera en como yo lo manejo con las emprendedoras, el concepto creativo no aparece en la comunicación. En ningún momento aparece, ¿no? El concepto creativo taxativo, digamos, o sea, literal, como dicen los adolescentes, literal. Sino que, o sea, se comparte a través de todo ese universo verbal que se crea. Yo digo que, bueno, vos dijiste que el concepto creativo abraza a la marca, ¿no? Yo digo que es como un paraguas, ¿no? El concepto creativo, pero fíjate que las analogías son similares, porque el paraguas es como que envuelve o protege a todo lo que está debajo, ¿no? Entonces, la idea es que la marca pueda comunicar transmitiendo, ¿sí?, la idea del concepto creativo, pero no va a decir, este es mi concepto, o hablar exactamente de esas palabras concretas, sino que va a generar todo un universo verbal alrededor de su manera de hablar, alrededor de los nombres de sus servicios, alrededor de cómo llama a la comunidad, y todo va a estar como alineado y en coherencia a ese concepto creativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, para mí, el mayor valor que tiene el tener creado un concepto creativo es que el que llega a tu marca, la persona que llega a tu marca personal, siente que está entrando en tu mundo. O sea, esa es la percepción
la percepción y el mayor valor que tiene esto de tener un concepto creativo atrás de todo el universo verbal y todos los elementos de la marca, ¿no? Porque la historia personal también se deja pintar por ese concepto creativo, hay un montón de elementos de la marca personal que como que se pincelan o se brandean, diríamos, con el concepto creativo, ¿no es cierto? Sí, y aparte esta sensación que a mí me encanta cuando entro a marcas que tienen la identidad verbal desarrollada, es esa sensación de decir, acá hay algo, pero no termino de darme cuenta qué es lo que hay. O sea, puedo como tener pistas de qué, pero no sé bien qué es lo que es. Pero es eso, ¿no? Es como la sensación de que llegaste a un lugar donde todo está conectado entre sí, aunque vos no sepas bien cómo está conectado. Entonces, vos vas al Instagram, pasás por la página web, te suscribís al newsletter y hay pequeñas pistas que te dicen, sigo estando dentro de esta marca. Y si te llega la newsletter de esa persona, decís, esta es fulana de tal. Si ves un posteo antes de leer el copy, decís, esta es fulana de tal. Si escuchás un podcast o una historia, aunque estés así medio digo, de reojo haciendo otra cosa, o decís, ¿es el podcast o es la historia de fulana de tal, no? Y eso es como la potencia que tiene desarrollar la identidad, no solamente verbal, que es obviamente una de las caras, ¿no? Sino la parte visual, ¿no? Que se articula y vos decís, bueno, esto que veo este posteo y sé que es de fulana no solamente por lo que está escrito, sino también por lo que veo en su comunicación. Eh, Así que realmente ese cuco creo que viene porque la idea del concepto es un concepto súper arraigado o quizás más tangible en lo visual, pero cuando vos querés desarrollar o invitás a desarrollar el concepto creativo en lo verbal, genera como un miedo principal de ¿qué hago si mi concepto queda súper abstracto, ¿no? Que es como el gran miedo que sucede cuando desarrollamos los conceptos creativos. A veces el concepto sale súper concreto, muy limpio, de muy fácil aplicación, y a veces el concepto creativo sale abstracto. Y acá es donde hay que darle mucha rosca, mucha cabeza y donde la persona que está transitando eso tiene que tener paciencia. Y eso es lo que creo que a las marcas personales le genera más nervios, ¿no? Porque vos decís, ¿esto qué forma va a tener? O sea, si no tiene forma de nada el concepto, y ese es el gran desafío que a veces tiene transitar la creación de una identidad verbal y pasar por un proceso de concepto creativo. Porque es algo que puede suceder, hay que decirlo, no todo concepto Bueno, creativo. a mí me pasó, yo te puedo contar, a mí me pasó cuando yo trabajé con Sara, toda mi identidad verbal, eh, ah, pensé que te habías quedado congelada, no, ahí te vi pestañeando y no, pensé que se había quedado congelado el video. No, te estaba diciendo que a mí me pasó cuando yo trabajé mi identidad verbal, esto que vos decís de que al principio, o sea, yo cuando lo busqué el concepto creativo dije, bueno, sí, es este. Pero al principio, cuando empecé a generar todo el mundo, digamos, alrededor de ese concepto creativo, me dio así como ese miedo que vos recién mencionabas, porque dije, uy, esto es como demasiado diferente a lo que yo hago y demasiado como duro y abstracto, ¿no? O sea, a ver, yo me basé en mis arquetipos para poder sacar el concepto creativo, ¿sí? Uno de mis arquetipos es el creador, ¿sí? Y el otro es el inocente. Entonces mi concepto creativo era constructores de paraísos, ¿sí? O sea, constructores por el lado de, sí, claro, exacto, constructores por el lado de eh, del creador, ¿no? Y el paraíso por el lado del inocente que siempre está como confiando en que todo va a ser perfecto, ¿no? Tiene esa mirada como inocentona y que cree que todo siempre va a estar bien y maravilloso, ¿no? Entonces, bueno,
nada, yo elegí mis arquetipos para sacar el concepto creativo y ahí fui para adelante y bueno, ese fue uno de mis primeros, digamos, paredones con los que me choqué porque Sara me decía, o sea, ¿y cómo haces? Porque, o sea, o son los paraísos o son los de la construcción, o sea, como que, bueno, y ahí tuve como que elegir un poco la parte fuerte del concepto creativo, opté por la construcción, ¿sí? Y ahí, digamos, tengo todos mis nombres y todo mi universo verbal trabajado desde ese lugar, ¿no? Bueno, mi servicio de arquitectura de voz, yo como profesional me defino como arquitecta de voz de marca, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque uno quiere como transmitir una percepción, ¿no? No es que yo sea arquitecta, yo no estudié arquitectura en la universidad de ningún lado y hasta un arquitecto una vez se enojó conmigo porque yo estaba auto este, sí, 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 estuve ahí. Está en alguno de los posteos, si ven los comentarios se pueden reír un rato porque yo dejé todo, está todo ahí, pero se enojó porque sí, estaba como, eh, digamos, usando un título que no me correspondía. Pero en realidad lo que uno pretende con eso es generar una percepción, no como todo el concepto creativo es transmitir sensaciones, transmitir sentimientos, transmitir que estás llegando a un lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca a través del concepto creativo, sea cual fuere. Sí. Eh, Sí, y pero bueno, es un miedo que aparece y que la única, o por lo menos para mí, la única alternativa para sortear ese miedo que pueda aparecer al ser abstracto es, primero eso que vos decías, tomar decisión, bueno, si es muy abstracto, ¿para dónde me tira más mi arquetipo principal? Y otra posibilidad es, bueno, aplico fuertemente, empiezo a aplicar, empiezo a masticar para ver en qué deriva esta cuestión abstracta, ¿no? Porque a mí también me pasó esto, no sé si era súper abstracto, pero cuando yo termino el concepto, venía muy derivado de un arquetipo mío que es el secundario, ¿no? Ni siquiera es el principal, ¿no? Es el secundario que es el amante. Entonces, claro, yo en mi comunicación no me veía reflejada en ese concepto creativo. Entonces lo primero lo que yo pensaba, digo, bueno, lo cambio, como así tan fácil lo cambio. Y en realidad el concepto era súper potente de un montón de lugares y venía como de valores, propósitos, clientes, todo un montón. Entonces el concepto estaba bien, pero yo tenía resistencia a decir, ¿cómo cazzo voy a bajar esto de la comunicación, sensualidad veraniega de una cosa lejana, digamos, súper lejana para lo que yo quería comunicar? Entonces, en vez así de decidirme por una de estas dos cosas como hiciste vos, yo empecé a aplicar, empecé a escribir, a reescribir posteos que ya tenía, a pensar, bueno, la estructura de toda la automatización de los emails, como bueno. Y ahí empezaron a aparecer palabras dentro de ese universo verbal que quizás antes no tenía tan fichadas, ¿no? Entonces ahí apareció no solamente la palabra muy, muy puntual que a veces que es una de las claves, que es el coco, sino empecé a articular con toda la parte sonora. Entonces yo tengo canciones que acompañan toda la identidad, tengo emojis que son como muy de ese arquetipo secundario, ¿no? Y sobre todo tengo el respaldo de que el concepto me sigue sosteniendo cuando a veces no sé cómo pensar una idea, ¿no? Entonces, bueno, tengo esta cuestión del calor, de la brisa, de la arena, ¿no? Y como eh, sigo aplicando y sigo escribiendo y en cada aplicación ese concepto creativo se va afianzando más y más, que es algo que también hay que decir, ¿no? O sea, la identidad verbal, por supuesto, nosotros cuando las armamos se entregan en manuales, hay reuniones, hay ejemplos, hay un montón de cuestiones, pero para afianzar esa identidad verbal hay que salir y usarla todos los días en todos los canales de comunicación que se hayan elegido, o sea, no va a haber por supuesto que lo va a haber un día que vos te levantás y escribís el copy sin pensar demasiado o armás el video o lo que fuera porque ya tenés mucho recorrido. Pero la aplicación de la identidad verbal es también un proceso
que continúa una vez finalizado el desarrollo de la identidad, ¿no? Y es Vamos quizás hablando, claro, hasta lo más vamos importante haciendo concepto. con la marca. Porque la marca también evoluciona y la marca también va cambiando y va como incluyendo cosas nuevas, ¿no? Sí. Hablar, ni hablar. Y aparte en eso que vos, no sé si a vos te ha pasado, pero vas empezando a ganar seguridad de aquellos mensajes que realmente querés sostener y que sin la identidad no te animaba. Por lo menos en mi caso yo no me animaba a salir tan fuerte con un mensaje que son los mensajes de marca, con una posición tan marcada, ¿no? Y en mi caso particular la identidad verbal es eso, ¿no? Sostiene los lugares desde el cual yo digo una cosa o digo la otra, ¿no? Bueno, esto que del concepto creativo que no es una palabra, y es quizás una postura que no tienen otras personas dentro de lo que es nuestro área de identidad verbal. Quizás hay otras personas que dicen, no, bueno, sí es una palabra. Bueno, en mi caso mi postura es que no lo es. Entonces, ese mensaje, que puede ser como polémico, lo sostiene toda mi identidad. O sea, y mis arquetipos y el arquetipo principal que sale justamente a sostener este tipo de posteos, en donde el amante queda medio recluido, pero sí aparece en otras instancias, ¿no? Entonces es conocerte, es conocer la marca para saber a dónde vas a apostar ese elemento para que tenga el mayor peso posible, ¿no? Eso es lo lindo del concepto creativo, ¿sí? Sí. Poder hacerlo tan a fondo, explotarlo, digamos. Eso es maravilloso. Tal cual, Eh, tal cual. ¿Y eh, querés que, no hay preguntas, ¿no? qué? No No, hay preguntas, digo. no, Bueno, estuvo entrando gente, estuve saludando, pero preguntas no vi. Alguien escribió que estaba feliz de vernos, y que se alegra de ver gente como ustedes que suman conocimiento, puso. Pero preguntas no vi. bueno, Gaby, Así que pregunto, bueno. no hay preguntas, pregunto yo. ¿Cuál fue o cuál es al día de hoy esa marca a la cual vos llegaste y quedaste como así emocionada, obnubilada, maravillada con el desarrollo de la identidad verbal? Bueno, con esto de la charla que íbamos a tener, estuve buscando obviamente algunos ejemplos. A ver, hay una marca que a mí me llamó la atención y me gusta su manera de comunicarlo porque con muy poco, ¿sí? Con muy poco, eh, generó todo un mundo alrededor de ella, así que la hace diferente dentro de su nicho, ¿no? Esta chica es Andrea Belmonte, ¿sí? Ella era community manager y después se especializó, creo que con Irene Milian, en diferenciación. Entonces, lo que hace, tiene un programa en el que acompaña a los community managers para generar su propia diferenciación. Ella cuando comenzó como community manager tenía el pelo pintado de azul y durante muchos años tuvo su pelo pintado de azul, ese azul eléctrico, ese azul como de muñeca, ¿sí? De como que parece como que el pelo es plástico incluso. A mí me encantaba verla porque nada, o sea, vos la veías y era la chica del pelo azul, era la chica del pelo azul. Y hoy en día si vos entrás en su red social o entrás en su página web, ella, o sea, todo es azul, por un lado, ¿no? El tema que vos decías hace un rato de la identidad visual sumada a la identidad verbal, como que acompaña, ¿no? Y espera que está entrando gente y no quiero dejar de saludar a todos. Me sale el inocente, ¿viste? Tengo que saludar a todos. Entonces, ella, por ejemplo, en su red social, en el perfil de la red social, ella se define, ¿sí? Como mentora para community managers, 90% azul y 10% humana. O sea, el color ya es parte de su ser, es parte de su persona, de su esencia, ¿sí? Entonces,
y todo lo tiñe, ¿no? Con ese color azul. Yo, bueno, aproveché, ya que íbamos a tener esta charla y me puse a investigar y a mirar a Andrea Belmonte, de paso paso chivo. Mañana en mi newsletter sale todo el análisis de identidad verbal de esta chica. Así que ahí, si les interesa, pueden entrar en la newsletter, suscribirse y leer. Mañana sale a la noche, 20 y 22. Sí, sí, Eh, esto entonces, azul, azul, ya el 90% azul te da ganas de seguir leyendo, o sea, que alguien 90% se... azul, exacto, y 10% humana, ¿no? O sea, fíjate que lo relaciona con su ser, ¿sí? Con su individualidad, ni siquiera con algo externo que la caracteriza, sino con algo interno. Tal cual. Y bueno, todo tiene dos servicios, uno es Celeste Mastermind y el otro es Community Índigo, ¿sí? O sea, el índigo es un tono de azul. Índigo llama ella a su comunidad, les dice hola Índigo, ¿sí? O querido Índigo, escribe cuando recibís una newsletter, empieza querido Índigo. La newsletter se llama Cartas entre Azules, o sea, vos y yo somos dos azules, ¿sí? Entonces genera esto de esta conexión de hacerte sentir parte también, ¿no? De ese color que a ella la representa. Y aparte, bueno, como decíamos también hace un rato, la historia personal de ella permanentemente habla de cuando tenía el pelo pintado de azul y comparte estas cosas, ¿no? Entonces, la verdad que es una marca que me gusta mucho y enseguida, digamos, sabés que es ella. Hermoso. Vos Es un estuviste... sí. Yo No, no, no. pero esta cuestión, ¿no? Que a mí me emociona de esas marcas es el primer encuentro, lo que te hacen sentir cuando llegas, ¿no? Porque pasa mucho cuando hablamos esto del miedo de desarrollar el concepto creativo, creo que también viene asociado al miedo justamente a qué pasa si soy muy diferente, qué pasa si mi concepto creativo es muy diferente, ¿no? Como esta cuestión de yo miro para un costado y veo que las personas hacen esto de esta manera, miro para allá y están hablando de la misma manera. Y bueno, pero si yo salgo a hablar diferente, y quizás caiga mal, quizás nadie me compre, quizás no se me entienda. Cuando justamente con la cantidad de personas que hay haciendo lo mismo, debería ser a la inversa el pensamiento. Tengo que ser diferente si quiero vender, ¿no? Porque si quiero vender, si quiero conectar, si quiero posicionarme, si quiero hacer lo que quiero hacer con mi negocio, ¿no? A eso me refiero. Como que hay algo en el ser diferente que asusta, quizás por una construcción social, cultural, que ya viene como con ese peso, pero la realidad es que cuando nos giramos y buscamos marcas, que nosotros analizamos muchas marcas, pasamos 80% de marca y nos quedamos con un 20%, o sea, porque todo el tiempo nos llegan ejemplos y vos entrás y vos decís, esto no, esto acá no tiene, no tiene, no tiene, y te aparecen estos casos que son uno entre cuantos, digamos, y la potencia que hay en un mercado que dicen que está súper saturado, pero en realidad no está saturado de personas que marcan diferente, o sea, que se posicionan diferente. Hay una oportunidad tremenda ahí para ser quien sos. O sea lo divertido está en ser quien sos, salir a comunicar desde el lugar Vos que querés. fijate, y vos fijate que volviendo también, o sea, esto que estás diciendo vos, ¿no? De ser quien es uno. Pero también que ese ser quien es uno también puede ir cambiando con el tiempo, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un rato. Las marcas van cambiando y van creciendo y van evolucionando. Esta chica hoy en día no tiene el pelo azul. Y ella cuenta en su comunicación la crisis que pasó cuando decidió dejarse el pelo de su color natural, porque decía, nadie me va a reconocer, nadie va a distinguirme, ¿no? Porque era su característica, era esa, el pelo azul. Y Sí. fíjate de qué manera ella tiñó toda su comunicación y todo su concepto, envuelve su servicio, porque digamos, todo en ella sigue siendo azul, más allá de que el pelo no es azul, ¿no? Entonces pudo mantener ese concepto
que era su característica física originalmente, y lo pudo mantener como parte de su ser, parte de una, digamos, Sí, sí, de esa totalmente, característica, totalmente. O perdón, sea, hay que pensar que la identidad verbal va a evolucionar con la marca. O sea, si creamos una identidad verbal que no acompaña el crecimiento de la marca, hay algo ahí que está raro, digamos, ¿no? La identidad verbal, como me gusta a mí decir, pues parte de mi universo verbal, no tiene que encorsetar, no te tiene no, que no sacar tiene el que poner aire y decir, límites. digas, no lo digas, no lo digas. O sea, si tu identidad verbal te está limitando, y ahí hay o que te falta universo verbal, o que te falta concepto creativo, o que te está faltando definir un arquetipo secundario que te impulse, digamos, ¿no? Las identidades, el branding de marca no pueden corsetar, no deberían corsetar una marca. O sea, justamente esto que vos decís de Andrea, es todo cómo la identidad verbal sostiene todo aquello que ya es, que ya construyó. Entonces puede tener el pelo el día de mañana de rojo, o de amarillo, de verde, o de nada, y ella va a seguir siendo 90% azul y 10% humana. O sea, porque cala tan hondo en la comunicación y en la referencia de quien lo estaba habitando por todos sus canales, que llega un momento donde ya los rasgos físicos pasan a un plano secundario, y eso, digamos, tiene que ser un poco lo que tenemos que perseguir nosotros del lado de constructoras de identidad verbal, como las marcas que están aplicando esto, ¿no? De poder ser consistentes para llegar a ese nivel de evolución, y que no haya que cambiar todo el tiempo la identidad verbal o la identidad visual, sino que se puedan ir acomodando algunas cositas, pero siga, ¿no? Siga evolucionando, siga creciendo. A mí, cuando hablamos de esto de los conceptos creativos y pensábamos en los colores, que en realidad es un plano no tan explorado, pero bueno, hay algunos ejemplos que podemos tomar. eh, se me vino el caso de Harry. Harry es una wedding planner que trabaja en España, eh, que yo, bueno, analicé porque me gustaba mucho su comunicación. Porque claro, ¿qué me pasaba? A mí me habían invitado a un evento donde exclusivamente wedding, donde yo tenía que hablar de identidad verbal aplicada al sector nupcial. Y pasaba de un perfil a otro, donde todo era blanco, donde todo era puntilla, flores blancas, todo clásico, tus mejores momentos, toda una cosa así. Y digo yo, ¿qué ejemplos voy a poner en la ponencia, ¿no? Y claro, y me topo con el perfil de Harry sin conocerla de nada, y de pronto paso de ver todo blanco, todo ordenadito, clásico, divino, eran posteos violeta, una flor violeta, ella en una foto con una bandera LGBT, una cosa muy, digamos, rebelde para lo que se propone en el sector nupcial, ¿no? Dije, bueno, claramente esta persona acá algo está sucediendo. Entonces, desde su nombre, porque ella no se pone Harry, ella tiene su nombre comercial, que es Tonática, hasta el emoji que utiliza, hasta el posteo con esto que te decía de la bandera, que es todo violeta, tiene una razón totalmente anclada en los valores que ella tiene de generar espacios seguros para bodas dentro de lo que es toda la comunidad LGBT. Entonces, el hecho de que esté pasado por el violeta, justamente tiene que ver con esto de yo quiero que la persona que llegue sepa que trabajo desde este lugar. Entonces, obviamente, arriba de todo, abajo de Tonática dice la WP, en vez de Wedding Planner, dice la WP de pelito raro que le gusta usar ropa de los 50 o algo así. Ahora creo que la cambió. Entonces, hasta desde ese lugar, vos sabés que no es una Wedding Planner tradicional. Entonces, eh, ella sube esas fotos, escribe desde el lugar que quiere escribir, le deja muy claro también cómo es su trabajo con los proveedores, en cuanto con quienes trabajas, con quienes no trabaja. Eh, y tuve la suerte de entrevistarla en un vivo, y ella transformó todo eso de sus valores en un mensaje de marca repotente, que es que básicamente los novios hagan lo que se les dé la gana. Y te lo pone en un posteo, tipo, hacé lo que se te dé la gana. Entonces, claro,
imagínate, todo un sector súper clásico, súper estandarizado, tradicionalista, vestido de blanco, la novia de blanco, eh, y, y salta y rompe todo, y es vuelvo a decir lo mismo, en un sector que está súper, súper saturado, hay una. Después encontré otro, y después encontré tres, cuatro ejemplos, ponele, entre cientos de wedding planner. Entonces, eh, a veces cuando digo esto y veo ahí como, ¿por qué no hay más marcas aplicando esto? O sea, con un concepto creativo que justamente los haga destacar, lo haga deslumbrar y lo haga quedarse uno mirando ese perfil, ¿no? Y bueno, muchas veces pasa esto, que hay que bancarse el miedo y el miedo es incómodo. Nadie quiere traer, es como incómodo el miedo de transitar, Sí, pero hay que pensarlo sí, sí. para poder tener una marca potente, ¿no? Eso es más en estos Hay que momentos. ser valiente, claro, hay que ser valiente para poder salir de estos conceptos que están como impuestos, ¿no? Esto del blanco para la novia. Y es muy fuerte, ¿no? Porque, bueno, el tema de la pureza y el qué sé yo y el qué sé cuánto, por más que estamos en una sociedad que está evolucionada en ese sentido, no solo en cuanto a parejas del mismo sexo, sino que, o sea, en muchos sentidos tenemos la mente mucho más abierta y mucho más que se aceptan cosas que quizás hace 50 años eran horrores. Y te digo 50 años, no te digo 100, ¿eh? Y sin embargo, esto de animarse, ¿no? ¿Cómo es? A digamos, meterse en un concepto distinto que sea como que rompa con esas verdades tradicionales, a veces asusta. Sí, bueno, y en el caso de ella, que aparte está muy ligado, y esto es importante, que a veces uno quiere mirar para el costado, pero a veces está en tu propia historia. En el caso de Harry está en su propia historia de lo que ella pasó para tener su boda, su propia boda, lo que tuvo que soportar junto con quien hoy es su marido en la construcción de una boda que tenía una mirada muy así, muy tradicionalista, qué sé yo, y donde ella no se sintió cuidada para nada, no se sintió, digamos, respetada en sus elecciones, y esa historia es la que ella le sirvió de palanca para construir no solamente su negocio, sino todo su mensaje. Entonces, a veces hay que mirar para atrás y rescatar eso de la historia personal para Sí. ponerlo, y bueno, esto sirve, puede que sirva, quizás no sea, pero puede que sirva. Sí. Eh, y hablando de esto me acordaba cuando hablamos esto de que vos decías lo del concepto, lo difícil, qué sé yo, cuando yo elegí el naming de de la consultoría, a mí me pasaba que cuando yo lo comento como para ver qué le parecía, todo el mundo me decía, es muy masculino, o sea, las mujeres no usan ese término, es re masculino. Y eh, cada persona que iba me decía, ay, ¿a vos te parece crack? O sea, los hombres usan tipo, es de crack, che, crack, hola, no es como... Y yo decía, y a mí me cerraba por todos lados, pero yo, o sea, yo trabajo con mujeres crack, o sea, soy buena, ¿por qué no lo puedo usar, no? Entonces, también ahí tomé la decisión de decir, bueno, qué sé yo, o sea, ¿por qué hay determinadas palabras que sí pueden usar los hombres como para mostrarse en determinados lugares y las mujeres tenemos otros, ¿no? Porque está medio raro que vayamos a usar esas palabras o a reconocernos inclusive desde ese lugar. ¿Cómo no voy a reconocer si hay un montón de mujeres en, bueno, en tu comunidad y en la mía que hacen cosas alucinantes? Entonces, bueno, fue también como me paro desde este lugar de yo creo en esto, o sea, yo creo que esta palabra representa lo que quiero transmitir y no me importa si es muy masculino o no, yo la voy a Mira que implementar, pero nunca lo había pensado. sí, Sí, bueno, ahora que vos lo comentás, bueno, que te lo dijeron de otras personas, capaz que, pero nunca se me había ocurrido, mira. sí, fue por eso, estuve bastante dudosa ahí, qué sé yo, hasta que en un momento dije, es la palabra que quiero, porque llega un momento Sí, aparte que buscas un montón de palabras y no, y conectás con esa, entonces
todo el mundo me decía eso, todo el mundo, no, qué sé yo, o sea, pero sí, fue una decisión en un momento que la pensé un montón, porque bueno, digo, bueno, voy a algo más tranquilo, voy a algo que... Y no me gustaban las otras opciones, entonces también es eso, de Es muy defender la identidad, importante, sí. sí, y es muy importante que la marca, que la profesional que está atrás de esa marca personal se sienta cómoda con las palabras que va a emplear bajo ese concepto creativo, ¿no? Tiene que ser natural para la persona porque cuando es forzado se nota y genera rechazo, genera como que hay algo raro ahí que no. Y no Entonces, lo vas a sí, terminar usando. O sea, si no, armamos identidades forzadas, las clientas no la van a terminar usando, porque no. es como, si no me sale, ¿cómo voy a hablar de esa manera, no? Entonces, si vos te pones a pensar en todo lo que estuvimos hablando, es natural. O sea, la historia, que salga de la historia, que salga de tu forma de hablar, que salga de cómo sos vos. eh, entonces, está ahí, o sea, está todo ahí, simplemente que hay que organizarlo para sacarle el máximo provecho, ¿no? Eso es el caminito que hay que pasar en la identidad. ¿Puede ser que haya Tal una cual. pregunta? A ver, A ver, yo no la... Cristian, mi pregunta es, ¿cómo integrás la identidad verbal en un título? Dice, sí, para un copy, para web, cuando en este caso se pretende un mensaje para vender y llegar a la fibra de nuestros clientes. ¿Querés responder? Identidad verbal en copy, sería acá, como exclusivamente en la propuesta de valor. Si querés, Integrar la identidad verbal en un título para un copy para web cuando en este caso se pretende un mensaje para vender y llegar a la fibra de nuestros clientes. Eh, bueno, es esto de usar las palabras, o sea, el título el título, o sea, vos podés armar o sea, un título, así como un texto, cualquier texto, sí, que vos armes, lo podés como cambiar las palabras por sinónimos que estén relacionados con el concepto creativo que vos estás manejando. Eh, el tema es, digamos, estar dentro de esa línea, de ese hilo rojo que uno, por decirlo de alguna manera, que es el concepto creativo que uno quiere transmitir. sí, Tener en claro determinadas palabras y bueno, y mantenerse con esa coherencia. sí. Y a veces Pero, o también sea, que no todo se puede brandear, como vos decías antes, ¿no? Si el título del copy que se armó es súper poderoso, la identidad verbal va en los lugares que se puedan meter, botoneras, microcopies, pequeñas descripciones de servicios o los mismos nombres de servicio, y no se toca el titular, o sea, por eso sí, generalmente nosotros cuando escribimos los copies para los clientes que trabajan en identidad verbal, primero escribimos el copy y después aplicamos identidad verbal a donde se pueda. No es porque tengamos una identidad vamos a salir a brandear. No, primero el objetivo no, va a ser el copy y después la identidad. después la Sí, identidad verbal, y aparte que tiene que sonar natural y cómodo, ¿sí? Tampoco meter identidad verbal en todos lados para forzar eso, ¿no? O sea, tiene que ser natural y cómodo y tiene que leerse fluido. totalmente. Es así. Y es, vos decís, o sea, en el copy lo principal es el valor que estás comunicando, eso tiene prioridad. Y después el resto. Ujú. Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo inclusive en mis copies, no sé a vos qué te pasa, Gaby, pero en mis copies a veces puedo usar una palabra, puedo usar un verbo y no es que estoy totalmente todo el copy brandeado a morir, o a veces pongo un emoji al final, digamos, ¿no? Es Claro, como, los emojis, tal cual. como Yo que, tengo, sí, un par de emojis que uso siempre, el de las herramientas y sí, ahí hay un par de emojis que siempre los repito, ¿no? Y, y es eso, o sea, no hay que forzar las cosas. Ahí muy clarito, chicas, puso Cristian. Bueno, me alegro que haya quedado bien.
Bien. Bueno, Para, hemos para hablado ir, de una sí, pila para de ir cosas. cerrando, Sí. voy a hacerte una pregunta. Esto no estaba en la agenda, pero eh, ¿cuál crees vos que es el gran desafío de las marcas que quieran diferenciarse y posicionarse de acá a los próximos 5 años? Ligado a esto, el concepto creativo, ¿no? Pensando en esto. Sí. Y es un poco esto como lo que hizo la chica de las bodas, ¿no? O sea, animarse a romper conceptos que ya están instaurados y que están, o sea, y avanzar con un concepto creativo, pero no necesariamente que sea disruptivo, ¿no? No necesariamente hablamos de un rebelde, ¿sí? Que va contra todo y rompe todo, ¿no? Sino esto de, como vos decís hace un rato, ¿no? Mi postura frente al concepto creativo, algunos sostienen que es una palabra y yo digo que es una idea, un concepto, bueno, o sea, eh, ir con esas cuestiones, o sea, trabajar el concepto creativo desde algo con lo que te sientas identificado, que puede ser el arquetipo, como puede ser un tema musical que te guste, como puede ser un libro que te inspire, como puedes, o sea, hay millonada de temas de los cuales pueden salir el concepto creativo, ¿no? Y a partir de ahí, eh, poner como una posición, ¿no? Transmitir no solo sensaciones, sino ideales, ¿no? Formas de pensar, y hacer que esa marca tenga como una postura frente a esa verdad que es, digamos, bueno, para esta chica, que ahora no me acuerdo cómo dijiste que se llama, pero para ella el blanco no representa más a las novias, ¿no? Para ella es el violeta, ¿no? Entonces, y está ahí firme con eso y con eso, yo creo que es encontrar ese, digamos, ese, no quiero decir diferencial, porque siempre, obvio, todas las marcas buscamos ser diferentes de alguna manera, pero ese romper con algo, con un patrón que ya está instaurado, ¿no? Y eso es como un desafío, como Sí, a mí ser valiente, ¿no? Para ir más allá de eso. yo me quedo con esto Y que vos decías, bueno, que dijiste recién. Yo creo que las marcas que realmente deseen destacar, diferenciarse, ¿no? Todo lo que supuestamente el manual de marketing digital te dice que tenés que hacer, para mí va, van a, va a ser, viene de esto de ser valiente, pero valiente desde aceptar eh, lo que estamos pensando, ¿no? Y no de disimular los aceptar y mensajes, sostener, claro, claro, aceptar y sostener. mensajes que nos dijeron que no pueden no estar bien salir a decirlos, ¿no? Y cada vez está como más estudiado y más comprobado que todo el proceso de un negocio que se mantiene a mediano o largo plazo tiene que ver justamente con esos valores que comparte con su audiencia, ¿no? Entonces, si salís a decir lo que dice todo el mundo simplemente porque pensás que esa es la manera, probablemente también va a caer por su propio peso y te vas a seguir mareando más. En cambio, si vos pensás y tenés una idea que querés sostener y crees en eso, realmente crees en eso, hay más posibilidades de que eso se mantenga a largo plazo. Porque es como vos decís, lo natural, lo que es. Porque si no, cuando te cruzas con un cliente, todo lo que estuviste diciendo en redes y por ahí en la reunión le decís otra cosa porque es lo que te le hace naturalmente, digamos, ¿no? Entonces, creo que el gran desafío, aunque parezca medio loco de pensar, es el animarnos a ser valientes, ¿no? ¿En qué momento perdimos eso? No lo sabemos, pero creo que está buenísimo tener una herramienta es así como el concepto creativo que nos sostenga, ¿no? De que no somos nosotros ahí saliendo a decir hola, ¿qué tal? No, bueno, la identidad ayuda a eso, ¿no? Eso es, me parece fundamental para los próximos años.
tal cual, ¿Hay tal cual. alguna preguntita más? Creo que no, que ya estamos, ¿no? Sí, no, ¿Alguien no está leo presente quiere nada hacer nuevo. alguna pregunta más? Igual No sé si estamos alguien. bien en Sí, horario, sí. pero si alguien, y bueno, y si no, igual nos pueden Pueden dejar, eh, dejar en un comentario, ahora va a quedar, cruzamos los dedos, porque la tecnología, viste cómo es. Pero sí, toco madera, que mi escritorio es de madera, para que quede grabado y nos pueden dejar en comentarios, nos pueden escribir por privado, como más les guste charlar. A nosotras estos temas nos apasionan, así que lo que quieran preguntar, más que bienvenidos. y nos pueden mandar ejemplos también, digamos, Sí, donde nos ejemplos también, estar ahí escudriñando sí. Mark y charlando. Bueno, gracias a todos por sumarse, gracias Gaby por este vivo que pudimos concretar, es maravilloso hablar de identidad verbal con colegas y poner esto en relevancia, así que muchas gracias por este vivo. Gracias a vos, la verdad que creo que salió muy bien y hay que repetir. ¿Eh? Que repetir. Lo Gracias. concretamos acá en vivo para que quede grabado. Grabado. Muchas Grabado. gracias. Gracias, Dani, y gracias a todos por acompañarnos.